Creo que ya puedes. Sí, muy buenas noches para todos. Me complace mucho poder compartir con todos ustedes. Yo he escuchado ah, algo de los reportes, el eco de lo que ha estado pasando. Es obviamente de una manera encapsulada, pero de alguna manera también es como un tipo de carnada lo que estamos lanzando y con la idea de poder cautivar la atención y poder de alguna manera generar algunas acciones o decisiones que van a ayudarnos a todos nosotros a seguir profundizando en esta idea que no es nueva, será nueva para nosotros, pero no es nueva como Dios, cómo podríamos combinar desde la perspectiva de arriba de Dios, cómo se puede eh, combinar algo que parece tan mundano, tan natural, tan humano como es los negocios, el emprendimiento y el reino de Dios. Parecería que son dos cosas distintas, pero la verdad es que no. Se pueden convertir en una sola de una manera eh, comprensible y yo creo que es el deseo de Dios que lo podamos ver. Este, pues partiendo del punto de vista bíblico, yo creo que David Pinto lo mencionaría desde la primera charla cuando estuvo hablando sobre cosmovisión cristiana de los negocios. Nosotros encontramos en las escrituras, en la Biblia, más de 2000 menciones eh, repartidas por casi todos los libros de las escrituras eh, sobre el tema de finanzas, el tema de negocios, la ética de negocios, y hay más referencias en las escrituras sobre dinero o finanzas que hay referencias sobre temas como, por ejemplo, el pecado. Y a uno le sorprende de una manera muy franca el hecho de que Dios hable tantas veces de unos temas y en comparación con otros que para nosotros son muy significativos, en comparación hay más referencia bíblica sobre esto, lo cual obviamente llama la atención porque no es accidental que tal cosa sea así, sino que nosotros más bien como cristianos hemos desconocido esa realidad. Y ahora pues empezamos a correr un telón que nos deja ver cómo desde siempre pues Dios planeó que el trabajo del hombre, que tiene que ver con la conjugación de distintos elementos. Uno, la inteligencia, la creatividad que Él nos dio como parte de su propia imagen, siendo que somos hechos a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, tenemos habilidades semejantes a las que Dios tiene, obviamente de una manera proporcional al nivel humano, pero tenemos creatividad, tenemos imaginación, podemos inventar. Eso es parte de lo que Dios le regaló al ser humano como parte de su identidad. Pero a la vez nos dio unas manos y podemos combinar entonces la fuerza de las manos con el ingenio de las ideas, y al combinar esos dos elementos entonces tenemos la capacidad de hacer mucha cosa nueva, mucha cosa buena, y eso fue así desde el Edén, cuando encontramos a Adán, por ejemplo, recibiendo la tarea de poner nombres a todos los animales creados por Dios. Yo pienso que Dios hubiera podido poner los nombres si hubieran sido bastante ingeniosos también y apropiados, pero Dios no lo hizo. Él escogió que fuera el humano, Adán, el que hiciera esa tarea. Dios quería involucrar al humano en la creación suya. La creación estaba completa, pero en un sentido no estaba perfecta, porque Dios había en su designio ah, planeado que el humano añadiera a esa creación. Y entonces por eso pone al hombre en el huerto para que lo cuide y lo cultive. Es decir, todavía el hombre podía añadir por su trabajo, por su esfuerzo y su creatividad a esa creación que Dios hizo. Y entonces ahí tenemos algunos elementos de los cuales nos pueden servir para apuntalar el hecho de que el trabajo como tal y la imaginación y el hombre participando de lo que Dios ha hecho es una idea que siempre estuvo y siempre estará. Dios obviamente ha escogido que seamos los humanos los que alcancemos a los humanos,
a través de distintos medios y estrategias. Obviamente no hay una fórmula rígida, porque Dios también es creativo y en esa creatividad entonces nos va a ayudar a que nosotros podamos hacerlo de maneras muy únicas, multifacéticas, apropiadas culturalmente, lingüísticamente también. Y entonces, la verdad es que tenemos ejemplos, pero no está todo escrito. Hay un mundo entero para explorar y para descubrir. Realmente cuando trabajamos con Dios, como alguien estaba mencionando, y somos socios, haciendo a Dios el principal accionista de nuestro emprendimiento, entonces vamos a contar con un tipo de recursos y habilidades que normalmente no podríamos echar mano. Esto fue así entonces desde el mero comienzo, pero luego encontramos en la historia la historia de las misiones, la historia de la expansión de la proclamación del Evangelio de Dios, pero no solamente la proclamación, como estaba diciendo el hermano de México, no se trata solamente de decir Jesús te ama. La proclamación es apenas una parte de ello, pero porque obviamente la gran comisión es mucho más que predicar. Se trata del discipulado de las naciones. Y entonces ahí encontramos también una gran variedad de ejemplos. Viene a mi mente ahora mismo y quizás ustedes sean familiarizados con algunos de ellos, los moravos de 1700. Estos campesinos eh, migrantes de lo que hoy en día sería Hungría, escapando de la gran persecución religiosa que hubo en su época contra los protestantes. Entonces, escapando de su propia tierra, tuvieron que asentarse en Alemania, que era la Alemania protestante, y entonces encontraron allí un hombre rico, un emprendedor, un empresario, el conde Zinzendorf, que entonces en una porción de sus tierras les concede que ellos edifiquen un poblado y entonces estos migrantes refugiados, podríamos llamarlos, que han perdido todo, se establecen en esa nueva comarca y son artesanos, son campesinos, son gente común, pero aman a Dios, tienen un compromiso pues a vivir una vida con unos principios, unos valores y esta gente Dios la empieza a usar, prosperan. Luego cae, esta es la historia clásica en misiones donde estos moravos comienzan una cadena de oración 24/7, una de las primeras que se hace registros como tal, y estaban orando era por el mundo, por las necesidades del mundo. Y esta cadena de oración, duró 100 años consecutivamente. Así que estos moravos eran gente muy sencilla, muy humilde, pero tenían algo en particular. Y luego Dios empezó a llamarlos para ir a misiones, finales del 1700, fueron de los primeros que fueron. Este, y, y fueron a lugares distantes. Y entonces el modelo que ellos aplicaban a su misión eran los misioneros bivocacionales, porque ellos eran los zapateros, eran los carpinteros, eran entonces los albañiles, eran los artesanos con las materias primas, y ellos llegaban, y donde llegaban establecían su negocio, y desde su negocio es que hacían la misión. Como el don Roberto acaba de decirnos, el negocio sigue a la misión. Entonces, y lo manifestaron de distintas maneras, se ganaron una reputación de ser gente recta, gente comprometida, gente que hacía sus trabajos con excelencia, es decir, el testimonio validado en la comunidad, entonces facilitaba luego el movimiento de las verdades del Evangelio, porque el carácter ya había sido demostrado y la gente entonces tenía interés. Y eso sigue siendo hasta hoy día, algo así. Eh, 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 Búsquenme un mecánico honesto y bueno. Es difícil, muy difícil de conseguir. O un zapatero honesto y bueno, o casi cualquier otro profesión del mundo. Conseguirme uno bueno es bastante difícil, ¿sabe? Pero si encontramos uno bueno, aquí en la ciudad tenemos, bueno, en Colombia tenemos panaderías en casi cada esquina de la cuadra hay una panadería, pero buenas no son tantas.
Y sabes, cuando encuentras una que es buena, aunque se ubique al otro lado de la ciudad, tú vas a desplazarte igual, vas a ir hasta allá porque tú quieres la calidad de lo que venden. Y entonces la calidad se promueve por sí sola. Aun si no hiciera campañas publicitarias ni nada, lo bueno se vende. Y entonces uno procuraría eso. Al mecánico bueno, nunca le va a faltar trabajo. Si es bueno, si es honrado, si es competente, no tiene que hacer promoción. Su trabajo solo lo promueve. ¿Se dan cuenta? Entonces, desde una perspectiva de ética, de valores, se hace un impacto. No tienes que estar diciéndole a todo el mundo Jesús, te ama y ve a la iglesia, porque conozco algunos de esos mecánicos o carpinteros o constructores que se hacen tildar cristianos, pero la calidad de su trabajo es bastante pobre y la verdad es que hacen quedar muy mal a Jesús y a la iglesia por causa de su ah, desempeño. Entonces, este, esto hicieron los moravos y conquistaron, se establecieron. De hecho, como no había manera de enviar fondos desde Moravia hacia sus lugares de destino misionero, entonces ellos levantaron sus propios recursos a nivel local y eso les facilitó entonces la permanencia en esos lugares, de nuevo echando raíces locales, conociendo la gente viéndolos como trabajadores igual que ellos, gente que sabe cómo sudarla, pero a la vez viendo el testimonio, entonces fueron ganando la aprobación de la gente y su misión entonces progresó. Los efectos de algunas misiones moravas todavía se siguen sintiendo hasta este día en muchos lugares. Ahí la costa atlántica de Nicaragua, donde los indígenas misquitos que fueron alcanzados por los moravos y siguen siendo protestantes hasta el día de hoy. Entonces, fíjate tú si desde una cosmovisión más amplia, pero también integrada, no se puede hacer un impacto ah, este, local, personal, pero también a lo largo de las generaciones. Voy a compartir ahora mismo mi pantalla y vamos a hablar entonces de un personaje, espero que lo puedan estar viendo ahora mismo. Y este personaje se le llama en las misiones el padre de las misiones modernas. Y este fue William Carey. Ah, ahí está la fecha de su nacimiento, 1761, y murió en 1834. Este hombre era también de ascendencia muy humilde, un inglés. Y esto era antes de los grandes movimientos de misiones. Acordémonos que el contexto son las iglesias estatales, la luterana, la anglicana, regidas por el gobierno mismo. Y entonces es como la religión oficial, la religión nacional. Pero, pero William Carey es distinto, porque él organiza el primer movimiento misionero espontáneo, no patrocinado por iglesias oficiales, sino patrocinado por individuos. Y su pasión era llegar un día a la India. Pero él era un humilde zapatero, pero con habilidades lingüísticas. Y entonces, mientras hacía sus trabajos, era brillante, era intelectual, era autodidacta. Y entonces él se enseñó a sí mismo aprendiendo las lenguas maternas de la Biblia, y luego esos dones los utilizó de distintas maneras. Pero él no era un misionero clásico, como nosotros pensaríamos que predica desde el púlpito y visita a la gente y esa es su misión. No, 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 no. Yo con esto quiero ilustrarles cómo tenía una visión del reino de Dios muy genérica y él veía oportunidades en casi todos los ámbitos. En un mundo de necesidad, el emprendedor ve una oportunidad. Y entonces el hecho de que haya alguien padeciendo algún tipo de carencia, entonces el emprendedor ve ahí está el nicho, ahí está la ocasión que me puede dar entonces la oportunidad para que yo formule una respuesta legítima a una necesidad existente y a través de eso, pues yo puedo hacer que funcione alguna forma de negocio. Y entonces necesidades hay en este mundo amplísimas. Así que lo que estamos necesitando es respuestas apropiadas pues a las necesidades que existen. Y esto lo hizo William Carey en su época. Entonces, yo quiero presentarles aquí algo sencillo para intentar ayudarnos a responder quién fue realmente. Y vamos a darnos cuenta que no va a ser tan sencillo. Entonces, vamos a ver acá.
¿Cómo pasamos esto? Ahí está. Entonces, Zapatero desde los 14 años, con grandes habilidades lingüísticas y también se entrenó, se preparó, fue pastor auxiliar y luego pastor principal de la Iglesia Bautista. Entonces es como comienza su historia, con un sueldo muy pequeño, con recursos muy limitados, pero con un gran sueño. Y entonces este fue entonces el primero de la era moderna que organizó una sociedad misionera, es decir, llamó a unos socios que eran sus amigos conocidos de la iglesia y les dijo, mire, yo voy a ir a la India, pero como no tengo medios, no tengo dinero, entonces vamos a organizar gente que va a apoyar. En sus palabras dijo, yo bajo al pozo y ustedes me sostienen la cuerda. Y la verdad es que luego le soltaron la cuerda y estuvo 9 años plantando arroz para poder comer, porque su sociedad misionera se olvidó de él y entonces pasó mal. Pero de nuevo, tenía esta y tenía estas y entonces las puso en función y de ahí empezó a despertar más y más su interés por la parte agrícola que luego vamos a mencionar. Pero realmente el hombre hizo un trabajo apostólico gigante. Él como pionero, pero luego muchos que llegaron detrás de él y siguieron su ejemplo. Muy versátil, muy emprendedor, como tenemos que ser todos aquellos que estamos en el reino de Dios para poder realizar, ser canales de un impacto de parte de Dios. Y pues aquí yo me refiero a este pasaje de las Escrituras súper conocido de Romanos 12, del 1 al 2, donde somos desafiados a cambiar nuestra manera de pensar. Y esto no es solamente en el sentido de las cosas espirituales o religiosas, sino es una manera de pensar totalmente nueva que incluye todo lo que existe, todo lo que hay. Y es lo que nos pide el apóstol Pablo allí cuando dice, por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, les ruego que den sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho por ustedes, que sus cuerpos sean un sacrificio vivo y santo. Es decir, como vives, esa es tu prédica. Así como vives, así como negocias, eso es tu prédica, ese es tu mensaje. De hecho, en la vida en el mundo cristiano, el poder está en que el mensaje es la vida del mensajero. Y esto es contundente porque fue así Jesús. Su mensaje era su vida, ¿no? Una carta abierta que puede ser leída por todos. Y dice luego Pablo, y esta es la manera verdadera para adorarle. Entonces la adoración no es el domingo a las 10 de la mañana con unos cánticos, sino que la adoración son todos los días de la semana y uso mi emprendimiento, uso mi trabajo y mi profesión como una herramienta de adoración y de servicio para Dios. Y entonces ahí se cambia toda la perspectiva de por qué lo hago, para quién lo hago y el fruto, entonces a quién le pertenece. Y luego nos dice el versículo 2, no copien el comportamiento y costumbres del mundo. Copiar es más sencillo, ¿no? Algunas naciones se han especializado en la copia, pero eso no es originalidad. Y Dios es original. Sino dejen que Dios les transforme en nuevas personas al cambiarles su manera de pensar. Las ideas originales vienen de arriba también. Entonces van a aprender a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y eso tiene aplicación, obviamente, también en el mundo empresarial, en el mundo del negocio. La originalidad también viene de Dios en ese sentido. Y entonces, por ejemplo, ¿qué encontramos aquí de William Carey? El hombre fue un botánico, se convirtió en un botánico experto, introdujo cultivos ingleses a la India, escribió los primeros libros sobre ciencia e historia natural de la India desde el punto de vista bíblico de la naturaleza. Estamos hablando de conservación, estamos hablando del medio ambiente, pues este tío, estamos hablando de 1700, el siglo XVIII y XIX, ya tenía ideas de la conservación del bosque, de que partiendo del punto de vista que somos mayordomos de la creación, es parte de lo que Dios nos puso a hacer. No somos solo consumidores, debemos ser conservadores. Y entonces él declaraba a la naturaleza como buena y que aún los insectos menos apreciados no eran almas en penas o en esclavitud como creían los religiosos del mundo hindú en su época,
sino que eran criaturas dignas de atención y de cuidado porque eran también criaturas de Dios. Y en su honor se dio nombre incluso a una nueva especie, Carella herbácea, una especie de eucaliptus encontrado solamente en la India. Así que imagínate este tipo de misionero que se interesó por la botánica y luego hizo un impacto también en ese sentido. Así que aquí encontramos. ¿Quién era? Bueno, por un lado un botánico, pero no solamente eso. Guillermo Cary introdujo a la India el motor a vapor. Empezaba la revolución industrial en Inglaterra y entonces él trajo esos adelantos. Yo imagino que de manera muy limitada porque las finanzas no eran tantas, pero el hombre tenía ingenio para pensar que eso podría servir. Fue el primero en hacer papel autóctono para la industria de imprenta. Animó a los herreros locales a hacer réplicas de su motor utilizando destrezas y materiales locales. Así que trajo maquinarias. El hombre en un sentido fue un industrial también, la pequeña industria. Y entonces él promovió, le estaba muy interesados en imprimir, en que la información fuera escrita y se pudiera lanzar y multiplicar. Y obviamente para eso se necesitaba que la gente supiera leer y escribir. Y entonces él fue avanzando en esas, inclusionando esos elementos de la sociedad. Pero añadíamosle algo más. ¿A quién era este? Introdujo la idea de los bancos de ahorro a India. Estaba ocurriendo también como parte de un avivamiento que hubo en Inglaterra, la banca cooperativa. Y entonces ideas que salieron de allá, él las trajo para la India. Es decir, es la banca solidaria, son los negocios solidarios que están interesados no solamente en la renta, en el beneficio, sino que consideran incluir a todos los demás, incluso sus usuarios, en ese beneficio. Y entonces estas ideas causaron un impacto muy grande porque él entendió la dimensión moral de la economía. Esas tres palabras darían muchísimo para pensar entre nosotros, la dimensión moral de la economía. Es decir, podemos y debemos, de hecho, entonces, de la riqueza que nosotros tengamos, hacer partícipes a los demás, no como una obligación, sino por pura y llana generosidad cristiana, ya que la confiabilidad de los bancos comenzó a cuestionarse debido a la avaricia y la corrupción de los banqueros. En esa época, si alguien se endeudaba a sus hijos, endeudaba a sus nietos, es decir, las deudas pasaban de una generación a la siguiente, es decir, los esclavos eran generacionales y esas deudas eran impagables. Pues mira, este hombre misionero, entonces, fue también un economista con ideas, unas ideas cristianas en cuanto a las finanzas, derivadas también de las escrituras. No solamente esto, sino fue que el primero que realizó una campaña para el tratamiento compasivo de pacientes con lepra. Y yo no sé a qué horas hacía todo eso. Hasta su época a veces eran enterrados o quemados vivos los leprosos por la creencia que una muerte violenta purificaba el cuerpo y así le aseguraba una vida futura nueva y saludable, porque obviamente ellos creían en la reencarnación. Care creía que el amor de Jesús toca a los pacientes leprosos, por tanto deberían ser cuidados. Él introdujo un concepto revolucionario. El leproso es un paria, es un donadie. Incluso está pagando en esta vida una mala vida anterior. Entonces el mal que sufre se lo merece. ¿Por qué mostrarle misericordia? Pero ahí está un cristiano que lo veía desde otro ángulo. Son dignos. Otra vez, Roberto, muy bien. Son dignos porque son hechos a la imagen de Dios. Y esa dignidad no puede ser quitada, aunque esté ensuciada, aunque el pecador sea vil y perverso, aún sigue siendo portador de la imagen de Dios. Y por eso él vale, aunque él mismo no distinga su valor. Y parte de nuestro papel en la tierra es recordarle a los humanos que han sido hechos con un valor infinito y destinados para la eternidad. Entonces, aquí encontramos, aunque no era un médico, era un humanitario médico y él promovió y llamó luego entonces los misioneros médicos y él emprendió campañas y estableció lugares para los leprosos y un tratamiento digno y estableció iglesias para leprosos. Luego hubo hasta iglesias de leprosos, un seminario bíblico de leprosos. Es decir, este hombre era un adelantado para su época realmente. Ok,
No solamente esto, fue el padre de la tecnología de las imprentas en India, trajo la industria editorial, luego enseñó y la desarrolló. Construyó lo que se conocía como la imprenta más grande de la India en ese entonces. No solamente llegó a introducir el concepto, sino a ser el mejor en su campo, en su tiempo. Estableció el primer periódico impreso en una lengua oriental, porque creía que por encima de toda forma de verdad y de fe, el cristiano siempre busca la libre discusión. Tienes la libertad para compartir tus ideas. Y entonces multiplicó las imprentas y esto dio entonces nacimiento a la reforma social en India durante la primera mitad del siglo XIX. Justo durante su época la gente empezó a ilustrarse, a leer y entonces a salir de la ignorancia. La ignorancia es esclavitud, obviamente. Y él sabía que Cristo había venido para terminar justamente la esclavitud y la gente necesitaba ser ilustrada, tener conocimiento en vez de ignorancia. Y él trabajó entonces para erradicar la ignorancia, trayendo conocimiento, conocimiento bíblico, pero también publicó e imprimió cantidad de libros sobre todos los temas posibles. Así que lo vemos aquí entonces circulando también en los medios de comunicación masiva y siendo un gurú de su época con ello. Entonces, fíjate, ¿cómo describimos a este varón? Nos queda difícil. Fundó la Sociedad Agrohorticular de la India en los años 1820. Realizó una encuesta sistemática de la agricultura en India, abogó por la reforma agrícola y expuso los malos manejos del sistema índigo 2 generaciones antes de que este sistema colapsara. Los monocultivos agotan la tierra 2 o 3 veces, ya se agotó, se acabó. Entonces él entendió eso y luego ayudó a las gentes para que cambiaran su sistema de tal manera que no cayeran en el mismo error. Entonces ahí está el agricultor, por otro lado. Y de nuevo, es el tipo de agricultura para resolver las situaciones, el hambre y la necesidad de las gentes. Entonces, todas estas ideas de nuevo parten de la mente de un misionero que entiende que el reino de Dios es sumamente amplio y no estamos confinados solamente para el templo o para los domingos. Fue el primero en traducir y publicar en inglés grandes clásicos religiosos, porque él a propósito aprendió idiomas nativos, luego llegó a fundar una universidad y fue el decano de la Facultad de Idiomas. ¡Ja! Este zapatero llegó lejísimo. Entonces, no solamente traerlo, las obras del mundo occidental y traducirlos en los idiomas de la India, sino tomar los clásicos de la India y llevarlos al mundo occidental, porque no vamos a un mundo solamente a dar, vamos también a recibir. Nosotros no sabemos todo. Hay más de 1000 maneras de matar una pulga y yo no me las sé todas. Entonces, en la medida que el misionero va, él lleva algo, pero también él va a recibir algo, va a entender algo mejor, va a aprender. Y entonces lo hizo con los clásicos religiosos de la India. Transformó el idioma bengalí en el principal idioma literario de la India. Antes de eso, ese idioma era considerado el idioma hecho para los demonios y para las mujeres, que eran elementos despreciables. Luego vamos a profundizar sobre el concepto de la mujer en la India en esa época. Escribió baladas evangélicas en bengalí, es decir, también era músico. Llegó a ser profesor de bengalí, de sánscrito y de marathi. Comenzó decenas de escuelas para niños indios. A los poderosos no les convenía que la gente fuera educada, los querían mantener ignorantes para poderlos obviamente manipular. Así que se opusieron al hecho de que existieran escuelas y colegios especialmente para las castas inferiores. Pero esto es justamente lo que él hizo y se enfrentó al sistema de una manera valiente para crear una puerta. Entonces, niños de todas las castas. Él quería desarrollar la mente india y liberarla de las tinieblas de la superstición. Las ataduras de nuevo vienen por ideas obsoletas, ideas ignorantes. ¿Cómo contrarrestamos estos? Pues con la verdad y con conocimiento, en todos los aspectos. Y esto lo hizo. Así que por 3000 años la cultura religiosa de India le negó a la mayoría de los indios el libre acceso al conocimiento y al saber. Pues Carey se enfrentó a eso, como ya lo dije, y se opuso y luchó
Y algunas de esas luchas fueron de 20, 30 años, pero eventualmente él perseveró y pudo entonces abrir esa nueva brecha. En algunos casos a nosotros nos va a tocar hacer lo mismo. Así que fue un traductor y también fue un educador. Aquí está el Serampore College, que todavía sigue existiendo hasta hoy. Estas son fotos recientes de esa universidad y sigue activa, sigue entrenando gente y fue fundada por William Carey. ¿Qué les parece? Un fundador de universidades. ¿Eh? Y luego algunas fotografías del templo donde él predicaba los domingos. Ahí está el escudo y el sello de la universidad con el eslogan que él acuñó y que sigue siendo una descripción del carácter y de su visión. Esperar grandes cosas para Dios e intentar grandes cosas para Dios. Esperar de Dios, pero también intentar. Esperamos en Dios, pero intentamos nosotros. Es la manera como opera esto. Entonces, y los sabios heredarán la tierra, dice ahí en el escudo también. Entonces, un hombre excepcional. Él estaba también profundamente preocupado acerca de las ramificaciones culturales de la astrología. Ustedes saben, India es sumamente religiosa, supersticiosa. Las estrellas dictan todo, deciden todo. El fatalismo era la idea más generalizada. El temor supersticioso, la incapacidad de las personas para pensar que pueden manejar y organizar sus propias vidas y su tiempo. Pero él quería introducir la idea de la astronomía en vez de la astrología. Y con ella, las verdades científicas sobre la astronomía. Él sabía que los seres humanos son creados para gobernar la naturaleza y no para ser víctimas de ella. Que la luna, el sol y los planetas fueron creados para asistirnos en nuestra tarea de gobernar nuestro mundo, nuestros días, nuestras semanas, nuestros meses y nuestros años. Por eso era sabio idear calendarios, estudiar geografía e historia, conocer los años y todo lo demás, los puntos cardinales. La cultura de la astronomía nos da la libertad para ser gobernantes, mientras que la cultura de la astrología nos hace esclavos, vidas determinadas por las estrellas, supuestamente. Fíjense, una idea muy sencilla, pero también muy radical. Y entonces el desafío sigue, porque eso no se ha concluido. ¿La astronomía o la astrología? Y la manera como se conteste, pues entonces tendrá sus implicaciones. Pero el punto es que él fue el precursor de este movimiento y entonces desafió a la gente a pensar de una manera distinta, un astrónomo. ¿No creen ustedes que necesitamos muchos de esos también en estos días? Yo lo creo. Ok, imprimió libros de todo tipo de temas y eventualmente él se convirtió en un bibliotecario. Tenía que fundar bibliotecas porque entonces cómo pasaban el conocimiento. Y eran esas bibliotecas donde se presta el libro, la gente lo lee y luego lo regresa, es decir, es de libre acceso, no hay dinero involucrado en ello, el conocimiento fluye de manera gratuita. Y entonces aprovechó que esos barcos ingleses que venían hacia India para traer armas y soldados y luego devolverse con productos, materias primas, entonces él pidió a sus amigos que mandaran libros y los libros empezaron a llegar y luego mandaron semillas también, porque él quería que el conocimiento de la sabiduría del resto del mundo estuviera disponible para los del pueblo indio también. Y entonces de esa manera podían desarrollarse y alcanzar su máxima plenitud cultural y étnica como tal. Entonces fíjense que hemos hablado de todo menos de predicar el domingo. Hemos hablado de todo menos que es un pastor clásico. Él estaba en acción, pero fuera del templo. Y lo que pasaba entre semana era más valioso quizás que lo que pasaba el domingo, sin descontar. Y yo de ninguna manera estoy denigrando el trabajo clásico misionero, pero quiero que ustedes lo puedan enmarcar en el contexto genérico, que él era mucho más que un misionero clásico. Fue la primera persona en India en escribir artículos sobre los bosques de India, 50 años antes que se comenzaran los primeros intentos de conservación oficial. Practicó y abogó vigorosamente por la cultivación de la madera
dando consejos prácticos en cómo plantar árboles para propósitos también ambientales, agriculturales y comerciales. Y su motivación de nuevo es bíblica, es su cosmovisión, su creencia de que Dios ha hecho al hombre responsable del planeta Tierra. Y entonces ahí está, este hombre también conservador del bosque. De nuevo estamos hablando de 1700, 1800, 1800, 1900. O sea, los partidos verdes ya estaban desde entonces, ¿no? Y no solo eso, esta fue una de sus causas sociales más álgidas, más peleadas, más odiadas. Por esta causa él estuvo en peligro de su propia vida más de una vez, porque él se opuso a los asesinatos despiadados o a la opresión excesiva de las mujeres en el sistema religioso hindú. Sobre ellas caía el infanticidio, la poligamia, el matrimonio infantil o arreglado, la incineración de las viudas, la eutanasia y forzarlas a permanecer en la ignorancia, en el alfabetismo. Él se dio cuenta de esos males sociales, se da cuenta de que eso era parte del atraso de la cultura y de las naciones. Entonces, si pensamos adelantar una nación, una sociedad, tenemos que ver qué males las atan y de alguna manera con nuestros emprendimientos, de alguna manera con lo que Dios nos está formulando, necesitamos ser parte de una salida, una respuesta. Entonces él comenzó a conducir investigaciones sistemáticas sociológicas sobre estos temas. Y el colmo, ¿no? La cereza del postre fue que abrió escuelas para señoritas. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Más radical no se podía hacer. ¿Mm? Y entonces se convirtió en un defensor de la mujer. Y fíjense ustedes, cuando estamos hablando del feminismo, aquí encontramos un feminista verdadero, obrando de manera radical, luchando por los derechos de las mujeres y luego empoderándolas a través de conocimiento y preparación para que pudieran ser mejores. Entonces, fíjense, aquí tenemos uno. Yo soy de la convicción de que Jesús fue el primer feminista verdadero que hubo. Entonces, aquí tenemos algo más, porque obviamente esta causa sigue siendo latente y no todo está hecho todavía. Entonces, tenemos aquí algunas imágenes de mujeres quemadas en la pira donde moría su esposo y la familia del esposo obviamente esperaba que la viuda se autoinmolara y si no se autoinmolaba, pues entonces la familia le ayudaba. Y esta fue una práctica milenial que hubo allí en la India, pues él hizo campaña, él hizo un movimiento social, él fue creando una contracorriente hasta que eventualmente esa práctica malvada se eliminó por ley. Pero la tuvo que luchar y no fue fácil, porque los malos hábitos son duros de matar. Hay ideas perniciosas que siguen rondando todavía hasta el día de hoy y necesitamos entonces una resistencia constante. Eventualmente, entonces aquí lo vemos haciendo un logro político, un logro social. Y no hemos hablado de eso, pero él también se involucró entonces con los poderosos. Él visitó, él hizo lobbying, él tocó puertas, él escribió tratados, él lo publicó en sus artículos, él lo hizo público, lo hizo tema y eventualmente fue ganando el momentum hasta que entonces hubo suficientemente fuerza moral y social como para ir en contra de algo que era ampliamente aceptado, reconocido y practicado. Y yo con esto me admiro porque me doy cuenta que el mundo puede ser cambiado, que las costumbres sociales pueden ser alteradas, que lo que hoy tenemos por ley siendo bueno, se puede revertir si hay una mayoría moral comprometida y dispuesta a trabajar. Entonces, eh, el mundo puede ser cambiado. Y lo hizo William Carey en el siglo XVIII y XIX, pues la invitación es la misma para nosotros en el siglo XXI. Y aquí encontramos entonces una estampilla eh, hecha por la India en la que están recordando a William Carey. Lo consideran uno de los padres de la nación, siendo un extranjero y siendo cristiano. Durante los 30 años que enseñó bengalí en la universidad, transformó la cultura de la administración británica de un imperialismo explotador
e indiferente y respetuoso de la cultura hindú a uno de servicio civil. ¿Cómo es que ahora todavía acuñamos nosotros el término y lo usamos? Que el funcionario público es un funcionario que está en el servicio, eso lo equiparamos básicamente a un ministro y por eso lo llamamos así, el ministro de Economía, el ministro realmente, pero estamos dándole la misma connotación cristiana, que es un servidor público, esa es una idea que nace del mundo cristiano y penetra el mundo político. Entonces, es un servidor público y es un servidor civil, está para la gente, no, la gente no está para él está para la gente. Y entonces dar ese giro también fue algo complejo y es una lucha que todavía está en pie también en estos tiempos. Así que fue un servidor público, ejerció cargos públicos y los usó. Una vez que tuvo reputación, que tenía un capital social grande, entonces lo invirtió, lo expandió y cuando él muere, él recibió una muerte con honores como si fuera un estadista. Y todavía, como lo vemos aquí, entonces el mismo gobierno indio lo reconoce, lo celebra como una de las simientes de la nación moderna de la India. Sin el aporte de William Carey y de muchos otros misioneros como él, India no hubiera despegado. Algunas de las cosas que fueron luego movimientos que se manifestaron después de la Segunda Guerra Mundial y todo eso no se hubieran gestado si no hubiese sido por el esfuerzo de un hombre como este. Entonces, él conectó otra vez la idea de la ética y la moral. ¿Quién diría? En la religión y en las demás cosas. Hoy sabemos que sin ética ningún negocio prospera. También, ¿quién lo dijo? Si no tenemos un carácter excelente, no tenemos productos excelentes. Y eso es cierto. Entonces, el verdadero progreso arranca en el interior del individuo, arranca en el corazón. Y entonces no podemos ir más lejos ni más alto que nuestros valores morales. Y es ahí donde nos levantamos o nos caemos. Y luego empezó entonces, ya tenía un escenario suficientemente amplio como para compartir ideas cristianas más públicamente. Las ideas del arrepentimiento, de que todos somos pecadores, que necesitamos un Salvador, un Mesías, y que es su perdón el que rompe entonces el poder que el pecado ejerce sobre nosotros. Y entonces tuve a conversaciones con eruditos, con religiosos poderosos, y cuestionó la espiritualidad hindú, y entonces retó con conceptos nuevos, frescos, una manera distinta de pensar y de vivir. Así que en ese sentido también fue un reformador moral. Habló hasta los religiosos. Este, Aunque nos damos cuenta que su vida no era necesariamente una vida muy religiosa. Y finalmente lo consideran como el padre del renacimiento indio en el siglo XIX y XX. Carey vio a la India no solo como un país extranjero para ser explotado. Nosotros no vemos al cliente solamente como el comprador de un producto. Nosotros vemos al cliente como alguien hecho a la imagen de Dios, que tiene una necesidad, viene por mi producto, pero yo quiero darle algo más que un producto. Esa es la filosofía detrás. Él veía a la India como la tierra de su Padre Celestial, para ser amada, servida, una sociedad donde la verdad y no la ignorancia necesitaban reinar. El movimiento que Carey inició culminó con la independencia de la India. No sé si alguna vez han hecho esa conexión, quizás no lo sabían históricamente, pero las raíces cristianas ayudaron con la liberación de India como nación independiente. Entonces, los primeros líderes del renacimiento hinduista se inspiraron en Guillermo Carey, William Carey y los misioneros que estaban asociados con él, que luego llegaron a ser muchísimos. Entonces, aquí estamos, un transformador cultural. Bueno, el púlpito desde donde predicaba, una ilustración del primer bautismo. Su primer convertido se llamaba Krishna Pal, bautizado
el 28 de diciembre de 1800. Se gastó bastantes años en ganar el primer convertido. La primera vez de algo siempre es lo más difícil. Los primeros años de un emprendimiento son los más duros. Entonces, uno sabe que, bueno, cuando uno aprende a montar en bicicleta, la mayoría no nos subimos y arrancamos de una vez y nunca nos caemos. No, es a través de los golpes que uno aprende las pericias de hacer esto. Entonces, ahí está. Se tardó esos años en ganar su primer discípulo bailarín. Pero después del primero, entonces ya entendió cómo era el asunto, ya entendía el idioma, entendía la cultura, ya tenía relaciones, había conexiones, entonces Dios lo podía usar mejor. Entonces, realmente, ¿quién fue William Carey? Ya estamos terminando con esto. Un misionero y reformador social. Eso, yo creo que desde el emprendimiento podemos ser reformadores, transformadores sociales. Usó todos los medios disponibles para iluminar cada faceta oscura del pueblo, de la vida del pueblo de la India, con la luz de la verdad de Dios. Y en ello entonces modeló una cosmovisión bíblica. Dios no está confinado a los domingos. Dios es el Dios de toda la semana. Y hay verdades suyas para el negocio, hay verdades suyas para la familia, para la cultura, para la música, hay verdades en todo sentido. Así que como tal es el personaje central de la historia de la modernización de India, pionero del movimiento misionero moderno cristiano occidental. A este hombre le debemos mucho, la verdad que sí. Entonces, la pregunta con la que terminamos justamente es, ¿los cristianos están bajo la obligación de ayudar a transformar las sociedades que viven en oscuridad intelectual, moral, social, política y espiritual? Tendríamos que añadir y financiera. Y la respuesta es sí, sin duda alguna, sí. No solamente decir un mensaje corto, no, no, no. No estamos interesados solamente en proclamar, estamos interesados en transformar, en un cambio, en en un viraje, en un giro de los individuos, pero también las sociedades, la cultura y las naciones. Esta es parte de la ambición de Dios y Dios es realmente muy ambicioso. Dios es muy ambicioso. Él no se conforma con poco. Él quiere de hecho todo. Y es parte del desafío que nos hace en este tiempo a nosotros. Y yo quiero dejarles este reto entonces también a ustedes. Esperemos grandes cosas de Dios. Tengamos fe, tengamos visión, pero a la vez intentemos grandes cosas para Dios. Abracemos el sueño, corramos con la visión, seamos fieles permaneciendo en los años iniciales de cualquier emprendimiento y luego podremos ver entonces cómo alcanzamos no solamente el establecer un negocio viable y de impacto, sino que en el proceso entonces mucha gente va a ser enriquecida. Nuestros operarios, nuestros trabajadores van a recibir el impacto, sus familias van a recibir el impacto, porque vamos a crear programas desde adentro para alcanzarlos, para tocarlos. Haremos, aquí hay una pequeña empresita en la ciudad y ellos hacen sus retiros para las familias de sus trabajadores. Y es todo pago, pero traen buenas enseñanzas, les enseñan cómo tener una buena familia, les enseñan sobre educación de los hijos, y es divertido, es en un lugar bonito, comen bien, eso lo hace la empresa, no están obligados a hacer eso, pero es que los dueños son cristianos y ahora están entendiendo mejor cuál es su papel. Entonces están tocando a la gente, comenzando con los que tienen más cerca, un mensaje integral. Pero luego también la calidad de lo que ven, el cumplimiento, es decir, lo que se comprometen a hacer. Todo esto es parte del paquete. Y por supuesto que se puede extender el reino de Dios desde un emprendimiento. Sí, se puede. Aquí tenemos una de las evidencias. Yo tengo artículos completos sobre eh, el mundo que los misioneros hicieron. Y es estudios concienzudos a nivel de doctorado hechos por gente que se tomó el trabajo de cuantificar el impacto que estos misioneros hicieron en el mundo entero, antes de ellos y después de ellos, la diferencia en hospitales, en centros de salud, en colegios, en universidades, en programas de cultura, incluso en elementos de la democracia.
donde los protestantes llegaron con sus verdades, la democracia avanzó más y mejor, y donde no, se quedó atascada. Incluye hasta estos elementos fueron contribuciones del mundo cristiano por las ideas que tenemos que no son nuestras, son del reino de Dios. Así que, pues, esta es una pequeña pincelada y una carnada realmente. Queremos que muchos muerdan la carnada y queremos entonces invitarlos a participar del seminario de B. Wayne, Negocios con una Misión. Esto va a ser de octubre 1 a noviembre 11 en Medellín, Colombia. Voy a cerrar aquí para poder leer algo que tengo aquí mismo. Algunas de las temáticas de ese seminario, pues obviamente ah, tendremos que explicar por qué negocios y misiones se conjugan. Tendremos que ver algunos modelos de negocios y que tienen una misión cristiana como enfoque, que yo creo que todos podríamos tener un enfoque cristiano en nuestro emprendimiento. Luego estudiaremos más en detalle negocios a través de la Biblia, y en las misiones. Habrá el modelo Canvas, y también un modelo del reino de Dios, un Canvas espiritual, cómo hacer un plan de negocios, la base bíblica, pues extendemos para asegurarnos que estamos haciendo algo que es de Dios, y que el que es llamado al emprendimiento, al ser un emprendedor, un empresario, también tiene un llamado divino y es parte del ejército que Dios quiere utilizar en este mundo. Hablaremos del plan financiero, tocaremos los elementos centrales que comienzan desde adentro, el árbol de las creencias, los valores de negocios como tal y las buenas prácticas. Hablamos obviamente de ética, hablamos de integridad, hablamos del marketing digital, hay talleres específicos, miramos a las escrituras de nuevo por inspiración, tocamos el tema, por ejemplo, en finanzas y la guerra espiritual, que nos damos cuenta que con nuestro intento nos vamos a poner a mamón y vamos a recibir una resistencia muy alta. Vamos a hablar también más sobre la importancia de trabajar en equipo, los perfiles de la personalidad, cómo presentar sus ideas para conseguir apoyadores o inversionistas, el elevator pitch también, este, presentación de proyectos, un proyecto, un emprendimiento como parte de la escuela. Así que es bastante completa, 6 semanas, es aprendiendo por hacer también. Eh, yo la he experimentado, he visto el fruto que ha causado en todos aquellos que la han tomado, así que se la recomiendo altamente. Consideren entonces, de ser posible, háganlo presencial. Van a llevarse una riqueza muy alta y les va a poner combustible para cohetes, para que entonces puedan llegar muy lejos, y de paso, pues ir también invitando a muchos otros. Entonces yo quiero parar aquí y quizás hay todavía tenemos un tiempito para escuchar algunos comentarios, algunas reflexiones o algún aporte. No sé si eso está bien, Daniel, tú me dices.